Esta noche cruzaremos las fronteras de la lógica para adentrarnos en lo más profundo del folclore navajo, los skinwalkers, criaturas que han abandonado su humanidad para convertirse en entidades obscuras, capaces de cambiar de forma, manipular mentes y sembrar el terror más puro. Muchos creen que son solo leyendas, pero aquellos que las han visto te pueden decir lo contrario. Prepárate para escuchar algunos relatos reales basados en testimonios recogidos de foros, relatos orales y adaptaciones únicas sobre encuentros con estas entidades. Bienvenido a Midnight World, el lugar donde la oscuridad no es ficción, sino una realidad. Esto que voy a contar ocurrió una noche de otoño, justo después del atardecer. Aún tiemblo al recordarlo. No he podido dormir bien desde entonces y una parte de mí siente que esa cosa sigue cerca. Vivo en una casa pequeña al norte de un vecindario tranquilo, aunque algo aislado. En mi casa vivimos 5 personas: mi madre, su pareja, mis 2 hermanas pequeñas y yo. Además tenemos 3 perros, Sam, Kira y Max, respectivamente. Nuestro patio trasero es muy amplio, sin cercas ni divisiones, y este conecta fácilmente con el de los vecinos. Esa noche, cerca de las 8 p.m., la pareja de mi madre me pidió ayuda para quemar unas cajas viejas que estaban estorbando en la cocina. Me pareció buena idea liberar espacio, ya que al ser varios en la casa, el espacio suele ser muy limitado. Así que las llevamos al patio y empezamos a prenderlas en fuego. Para esto, Sam estaba atado cerca del porche, lejos del fuego, ya que éste le tiene miedo, porque de cachorro tuvimos un accidente y se quemó un poco. Mientras Kira y Max andaban sueltos por ahí, todo parecía normal. El fuego ardía muy bien, el ambiente era muy tranquilo y la plática con la pareja de mi madre era muy amena. Pero Sam empezó a ladrar con una desesperación muy inusual. Al principio pensé que era por el fuego, ya que comenzó a crecer mientras más cajas quemábamos, pero él iba y venía como si tratara de advertirnos de algo. Todo normal hasta que Max, el cual estaba en la entrada del patio, comenzó a gruñir con fuerza hacia la oscuridad. Esto me pareció raro, ya que Max es un perro muy tranquilo, a diferencia de Sam. Decidí acercarme para ver qué pasaba. Al mismo tiempo les hablé para tratar de tranquilizarlos, pero no lo conseguí. Me acerqué a ellos y los traté de reconfortar, pero ahí lo sentí. Esa sensación, esa sensación en el pecho que te dice que no estás solo, que algo te observa. Sentí que algo me estaba observando. De pronto, Kira comenzó a ladrar en dirección a Max y lo vi. Grité instintivamente: ¡Oh, por Dios! Observé una figura alta, delgada, imposible de distinguir por completo, parada justo al final del camino. A pesar de que el fuego aún ardía y la luz del porche seguía encendida, esa cosa era completamente negra. No proyectaba ninguna sombra, solo tenía un par de ojos enormes, redondos, que me miraban fijamente. No se movía, estaba completamente inmóvil, no parpadeaba, solo estaba ahí, observando. El miedo me paralizó. Escuché a la pareja de mi madre preguntándome qué ocurría, pero no pude responder de inmediato. En cuanto aparté la mirada por un segundo, la figura ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido, como si se hubiera desaparecido totalmente. Le conté lo que vi y él me dijo que apagáramos las cajas, quitáramos todo y nos metiéramos con los perros. Apenas lo hicimos, corrí a contarle a mi madre, quien no me creyó, por obvias razones. Trató de darme explicaciones lógicas, que quizás fue una sombra, o un vecino, y muchas otras cuestiones,
pero nada de eso me cuadraba con lo que presencié. Pasó cerca de media hora y yo me encerré en mi habitación con Sam. Traté de relajarme, puse música, traté de ver la tele, pero nada funcionaba. Solo tenía el recuerdo de esa cosa. Mi madre me llamó a la cocina y me dijo que cuidara todo en lo que ella iba por mis hermanas a casa de una de sus amigas. Apenas habían pasado 2 minutos cuando escuché a la pareja de mi madre gritar desde el baño: «Hay algo vigilando la casa desde afuera». Mi madre entró corriendo afirmando que vio algo raro en el costado de la casa, por lo que su pareja corrió a mi cuarto por el bate metálico y salió al patio. Este comenzó a gritar amenazas al aire. Yo, en mi parte, agarré un martillo por si acaso. Era mi manera de sentirme seguro en ese momento. Y traté de proteger a Sam y a mi madre. Mientras tanto, salí corriendo y me escondí en el baño, ya que este era uno de los pocos lugares seguros que yo creía en la primera planta. Llamé a mi abuela y traté de comentarle la situación. Ella es una persona muy espiritual y al contarle todo lo que pasó, me dijo que sintió un escalofrío recorriéndole los brazos. Me creyó de inmediato. Me dijo que eso que estábamos enfrentando no era un humano. Me dijo que nos resguardáramos y que no contestemos voces del exterior, ni dejáramos pasar a nadie. Colgué la llamada con la abuela. Unos minutos después, la pareja de mi madre regresó corriendo con urgencia y me dijo: «Esa cosa rompió una de las ventanas del sótano». Corrí a observar las cámaras de la casa. Vi hacia afuera y no había nadie. No encontramos rastros, nada. Era como si se estuviera burlando de nosotros de alguna manera. Acompañamos a mi madre al auto para que fuera por mis hermanas y tomamos valor de inspeccionar totalmente la casa, pero no logramos encontrar nada más que los destrozos en el sótano. Pero ahí, justo ahí, sentíamos una sensación extraña, como si eso no se hubiera ido y estuviera ahí aún observándonos. Más tarde, mi madre llegó a la casa con mis hermanas. Decidimos, por obvias razones, todos instaurarnos en nuestros cuartos y cerrar con seguro para que no pudieran pasar. Pero en la madrugada se empezaron a escuchar pasos en el porche nuevamente, justo donde estaba la cadena de Sam. Pero él no estaba afuera, estaba acostado conmigo en la habitación de arriba. Esa cosa aún estaba intentando entrar. Juro que desde esa noche no salgo solo. Sam no se despega de mí y la sensación de que algo nos vigila no ha desaparecido. Mesa, Arizona, lugar de desiertos, canales antiguos y energías extrañas. Pero esta historia no ocurre en medio de la nada. Sucede en un lugar donde nadie pensaría que lo sobrenatural se atrevería a entrar. Un complejo de apartamentos. Me llamo Leo. Vivo con mi novia en un departamento pequeño en la tercera planta, cerca del canal histórico que atraviesa la ciudad, construido por tribus indígenas de hace siglos. Siempre pensé que todas esas historias de brujos del desierto y espíritus antiguos eran solo eso, historias, hasta esa noche. Era tarde, casi las 11. Decidí salir al balcón a relajarme por un instante. Tenía un porro que me había guardado para cerrar la semana con toda la actitud. Me senté en una silla de plástico, encendí la pipa y tomé la primera calada. El aire estaba seco, un silencio total. Entonces la escuché, una voz de fondo: «Camila, ábreme la puerta, por favor». Era la voz de una mujer joven. Sonaba justo al otro lado del patio del complejo. Pensé que era una vecina llamando a alguien, pero había algo raro en el tono. No parecía natural. Sonaba como si fuera una frase grabada, como si la repitieran en bucle o trataran de imitar una voz.
De nuevo, Camila, ábreme la puerta, por favor. La misma entonación, la misma pausa, exactamente igual. Me asomé desde el balcón, confundido, y fue entonces cuando lo vi. Frente a un apartamento en la planta baja había un perro. Este era grande, marrón y estaba muy sucio. Este estaba parado sobre sus dos patas traseras, golpeando la puerta como si supiera perfectamente lo que estaba haciendo, no como si estuviera imitando lo que un humano haría. Me quedé en shock. Pensé que quizás era una ilusión, pero la voz volvió a sonar. Misma frase, misma entonación. Camila, ábreme la puerta, por favor. El perro se detuvo y entonces se giró lentamente y me miró. Estábamos a más de 50 metros de distancia, en distintos niveles, pero sentí su mirada clavarse en mí. No era una mirada de un animal, era consciente, era personal. No podía moverme, mi cuerpo estaba congelado. El perro bajó lentamente a gatas las escaleras y comenzó a caminar hacia el edificio, hacia mí. Sus movimientos eran extraños, torpes, pero totalmente deliberados. Cuando llegó al final de las escaleras pude verlo con claridad. Eso no era un perro. Sus extremidades eran demasiado largas. Su cuerpo parecía disfrazado, como si algo estuviera metido dentro de una piel mal cocida. Corrí dentro del apartamento, cerré la puerta corrediza del balcón y le puse seguro. Me escondí detrás de la barra de la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo rebotar en las paredes. Minutos después, golpes, golpes en el cristal de la puerta, seguidos del sonido del pomo moviéndose. Y luego, una vez más, la misma voz. La misma voz grabada, sin emoción, repitiendo: Camila, ábreme la puerta, por favor. Agarré un cuchillo que estaba sobre la mesa de la cocina y esperé en silencio, solo escuchando golpes y golpes. Estos se detuvieron después de unos 30 minutos y el silencio volvió, pero no pude dormir nada esa noche. Decidí no contarle nada a mi novia para no preocuparla. Pero al día siguiente, cuando revisé las cámaras del complejo, me llevé una muy mala sorpresa. No había nada, ni un perro, ni visitas, nada. Desde esa noche ya no quiero salir al balcón. Y si escucho una voz familiar llamando desde afuera, no me importa quién sea, si mi novia, mi madre o mi mejor amigo, no contesto. Nunca creí en lo sobrenatural, hasta hace 2 años. Yo hubiera jurado que los monstruos solo viven en nuestra imaginación, pero eso es falso. Mi historia comienza así. Me mudé a una cabaña en los bordes de Flagstaff, Arizona, buscando paz, y lo que encontré me sigue mirando cada noche cuando cierro los ojos. Me llamo Esteban, soy escritor, o al menos lo intento. Después de una ruptura y varios bloqueos creativos, me alejé de todo para comenzar desde cero, por lo que decidí tomarme un descanso y reconectar conmigo mismo. Por esto decidí rentar una casa alejada de la ciudad. Buscando, logré encontrar una cabaña, la cual pintaba de buena manera. Tras consultar su información, me encantaba cada vez más la idea de rentarla. Esta era vieja, era de madera, tenía un lindo bosque alrededor, contaba con chimenea, una cocina muy linda, y así es, la renté. Tras hacer compras
y llevar mis cosas más importantes, llegué al lugar. Este estaba rodeado de un lindo bosque, y el cual tenía un silencio muy puro. Todo olía fresco y corría el viento. No había vecinos cerca, y eso me encantaba. La primera noche la pasé desempacando, tomando vino y leyendo en el sofá. Todo era normal, hasta que, y no sé por qué, el espejo del pasillo captó mi atención. Era un espejo muy grande, antiguo, con su marco tallado de madera, muy hermoso, pero algo en él me incomodaba. Decidí mirar nuevamente la publicación y ahí me percaté. Cuando renté la cabaña, en todas las fotos no venía ningún espejo. Esto no me alarmó de primera instancia, ya que pensé que el dueño quizás lo había puesto recientemente. Por ello decidí cenar e irme a la cama. En la madrugada me desperté nuevamente intrigado por el espejo. Me acerqué a él y lo observé más a detalle. Justo ahí fue donde me percaté. Su reflejo no era exacto, era como si tuviera un retraso. Pensé que era mi imaginación por todo lo que había vivido ese día. Dije, estoy dormido, tengo que descansar. Por ello regresé a la cama. Al otro día volví a observar el espejo y este lucía normal, como cualquier otro espejo que tenemos en nuestras casas comúnmente. Pasé mi día tranquilamente, di un paseo acogedor en medio del bosque y regresé al atardecer. Esa noche no pude dormir. Me desperté nuevamente en la madrugada, pero esta vez tenía la intención de ir por agua a la cocina. Pero al pasar frente al espejo, mi incomodidad solamente creció. Este nuevamente presentaba un retraso en el reflejo. Me quedé analizando las posibilidades y pensé que quizás era un fenómeno óptico por el cual decidí regresar a la cama. En el tercer día me quedé dándole vueltas a la situación, ya que las dos veces solo pude presenciar el fenómeno en el transcurso de la madrugada. Ese era el momento en el que el espejo se comportaba raro. Por ello tomé la decisión de comprobarlo nuevamente. Desperté entre las 2:30 y las 3 de la mañana, y nuevamente me armé de valor para ir a ver el espejo. Al pasar frente a él, nuevamente mi reflejo tardó en reaccionar. Me detuve frente a él, esperando que hiciera el mismo gesto que yo estaba haciendo, pero lo que vi me perturbó demasiado. Nada. El espejo no hacía absolutamente nada. Solo me miraba fijamente, sonreí de disgusto y entonces mi reflejo frunció el ceño. Retrocedí e encendí todas las luces lo más rápido que pude y me reí nervioso. Estoy cansado, me dije, pero esa madrugada el tormento comenzó. Se empezaron a escuchar golpes alrededor de la cabaña, primero en la puerta trasera, luego en la delantera, chirridos en las ventanas, pasos sobre el techo. La noche fue una tortura completamente. No pude dormir nada. Al despertar, lo primero que hice fue sellar el espejo con una manta. Ya no quería verlo. Traté de distraerme a lo largo del día, pero fue en vano. La noche cayó demasiado rápido. Me encerré en el cuarto y me dispuse a dormir lo más temprano que pude, pero no funcionó. A las 3 a.m. empecé a escuchar ruidos y me percaté de que la manta ya no estaba sobre el espejo, sino sobre el suelo. Me asomé sobre la puerta en un espacio que logré hacer al abrirla, y cuando salí casi me desmayo. Mi reflejo ya no estaba solo, detrás de él había algo, pero ese algo no era un humano, era alto, con piel negra,
todo completamente liso, con ceniza húmeda. No tenía rostro, solo unos ojos brillantes, los cuales me miraban con amenaza. Salté y regresé a la cama. Esa noche nuevamente no pude dormir. Solo me quedaba un día para poder terminar con la renta de la cabaña, por lo que decidí ser fuerte y aguantar esa última noche. Pero ese fue mi mayor error. En esa noche los ruidos extraños comenzaron más temprano, a partir de la 1 de la mañana. Pasos en el techo, golpes a mi puerta, arañazos a la madera de la cabaña. No sabía qué era lo que lo provocaba, pero estaba aterrorizado. Después de estar soportando todo el ruido, en un punto de la noche me quedé dormido. Comencé a soñar que abrían la puerta del pasillo y la criatura poco a poco entraba a mi cuarto. Al despertar, no había ningún ruido en la casa. Decidí asomarme y el espejo estaba totalmente rajado y roto, como si alguien lo hubiera golpeado, pero desde dentro. Esperé a que terminara la noche y al llegar el amanecer me fui. Hasta el día de hoy, cada vez que paso frente a un espejo, siento temor. Me aseguro de no ser el único que lo esté mirando, ya que no sé si en algún momento me vuelva a pasar lo mismo. Fui jefe de guardabosques durante 17 años en Utah. Vi incendios forestales, osos heridos, excursionistas perdidos, pero nada como lo que vivió Rodrigo. Rodrigo era uno de mis mejores hombres. Él era muy disciplinado, serio, amante de la naturaleza. Siempre tomaba los turnos más largos, incluso los nocturnos. Decía que el bosque era más puro bajo la luna, hasta que una noche volvió diferente, más callado, más paranoico, totalmente asustado. Al ver esto, decidí tratar de consolarlo o tratar de distraerlo, pero él solo me pidió licencia por tiempo indefinido. Le pregunté qué sucedió, pero no quería hablar del tema. Un mes después, nuevamente se presentó en mi oficina. Le pregunté cómo se encontraba y me dijo que quería contarme algo. Extendió su mano con una grabadora de radio y sus ojos se abrieron de par en par llenos de terror. Decidí escuchar la cinta que me proporcionó y aún tengo pesadillas con lo que vivió ese pobre muchacho. Rodrigo, Rodrigo, ven. Rodrigo, Rodrigo. El nombre se repetía, imitando su voz. Él me explicó toda la situación. Su relato comenzaba con él patrullando por una zona prohibida, un viejo sendero que los ancianos navajos nos pidieron cerrar desde hacía años. La razón fue que decían que estaba maldito, que no debía acercarse nadie a ese lugar. El problema está en que justo en esas fechas se comenzó a reportar ganado desaparecido y aparición de fauna muerta, lo cual en ciertas circunstancias es normal por los pumas o los osos de la zona, pero el hecho de que los casos aumentaran significativamente hizo que tuviéramos que investigarlo. Por ello, Rodrigo se internó en el bosque, siguió los reportes de ganado muerto y estuvo investigando. Dijo que en el transcurso del camino encontró ciervos desollados, sin una sola gota de sangre, algunas fracturas expuestas y otros con signos de morir aterrorizados. Pero lo peor fue el silencio. Rodrigo me relató que conforme se iba adentrando en el sendero, dejó de percibir ruidos. Era como si el bosque estuviera en silencio. No había pájaros, ni grillos, ni el viento, solo el sonido de su respiración. Y de pronto comenzó a escuchar pasos. Pasos muy ligeros, rápidos, y como si siempre estuvieran en su punto ciego.
pero lo que lo alarmó fue un gruñido a la distancia, a lo que respondió otro, exactamente igual, pero este tenía un eco, como si fuera una imitación. Además, fue demasiado rápido para ser real. Rodrigo dijo que encendió su linterna y ahí lo vio, una figura grande, encorvada, con la piel suelta y grisácea. Tenía patas de ciervo, pero brazos humanos y unos ojos conscientes de lo que era. La criatura se levantó y con su misma voz le dijo: Nos volveremos a ver, Rodrigo. Él le disparó reiteradas veces, pero la criatura no cayó y solo comenzó a imitar un tipo de risa. Eso solo caminó hacia atrás, lentamente, y desapareció entre los árboles. Después de eso, él salió corriendo rápidamente hasta la base. Tras concluir con su historia, me dijo que quería pedir su renuncia. Se la di, pero intenté disuadirlo para que no lo hiciera y trabajara desde la base o alguna otra alternativa. Me vio a los ojos y se negó rotundamente. Lo último que supe de Rodrigo fue que salió del estado esa misma semana. No volvió a trabajar en sitios expuestos y hasta donde sé, no volvió a dormir bien nunca más. Trabajo como enfermero nocturno en una clínica rural al norte de Nuevo México, el tipo de lugar que parece detenido en el tiempo, donde el silencio pesa más que cualquier grito y el desierto es lo único que hay en kilómetros a la redonda. Aquella noche, cerca de la 1 de la mañana, un anciano entró arrastrando la pierna, empapado en sudor y polvo. Su piel era tan curtida como el cuero viejo y hablaba al navajo. Solo entendí fragmentos entre susurros rotos, algo sobre un shield, un espíritu oscuro. Decía que él venía por él, que no se podía escapar, que ya lo sentía dentro. Su pierna tenía una herida muy profunda, desgarrada, como si algo lo hubiera rasgado. No era ni una mordida ni una cortada, era como si la piel se hubiera roto tras recibir un impacto. Mientras lo atendía, noté cómo se estremecía de dolor. Tenía la sensación de que se estuviera conteniendo de algo. Fui por medicamentos para evitar cualquier tipo de infección, pero cuando volví con el antibiótico ya no estaba. No había ninguna señal del anciano, ninguna salida abierta, ni un registro de su salida en las cámaras, solo un leve olor a humedad y tierra quemada en el aire. Pensé que había alucinado, pero las enfermeras me confirmaron que sí había entrado un anciano. Intenté no divagar más en el tema y me despedí de las enfermeras y del guardia. Me retiré a las 3 de la mañana y me fui a casa por la vieja carretera estatal. Solo ansiaba llegar a mi hogar y disfrutar de un buen descanso. En el transcurso de regreso solo escuchaba la radio y observaba la carretera totalmente solitaria. Tras recordar todo lo que había pasado en el día, mi mente iba en blanco. En lo personal, ya estoy acostumbrado a este trayecto, por lo que no me sentía incómodo. Pero esa noche tenía una sensación de que algo más allá de la línea negra del asfalto me observaba. A un par de kilómetros de llegar hacia mi comunidad fue donde lo presencié. Algo que es muy cruel que suceda. Un venado reptando sobre la carretera. Me dio lástima saber que alguien había hecho que la vida del pobre animal terminara en ese estado. Reduje la velocidad al pasar junto a él para no terminar con su vida en ese momento. Pero eso, de la nada, se comenzó a levantar. Sus huesos comenzaron a acomodarse y comenzó a caminar con dificultad. Me observó atentamente, pero sus ojos eran los de una persona. Lo que me hizo pisar el acelerador fue su sonrisa. Me sonrió como
si intentara copiar una sonrisa. Era una imitación vacía. Eso me alarmó. Pasé de largo con el corazón a mil, y cuando pensé que ya estaba a salvo, 3 golpes secos en el techo del auto. No me detuve para nada. Fue justo antes de llegar al desvío hacia mi calle cuando lo vi. Una figura en medio del camino, como un hombre, pero no. Estaba encorvado, como si sus huesos no supieran cómo estar de pie. Llevaba ropa rasgada y piel sucia, pero su rostro era largo, demasiado largo, como si fuera el de un perro o un coyote. Clavó su mirada en mí y se mantuvo firme. No me atreví a voltear. Corrí lo más rápido que pude hacia mi casa y pasé la noche. Pero a la mañana siguiente salí como cualquier día normal. Tenía que ir a mi trabajo. El coche seguía afuera. Me acerqué lentamente y ahí estaban huellas, pero no eran huellas humanas, no eran huellas de un animal. Era como si fuera un híbrido, algo intermedio entre esas dos. Los dedos eran largos, casi delgados como ramas, y lo más aterrador de todo, había algo escrito con un dedo sobre mi parabrisas. Solo una palabra, en el empañado del cristal. Gracias. Como si en algún retorcido rincón de su mente maldita reconociera que yo lo había ayudado. Y fue ahí cuando lo entendí. Yo no salvé al anciano. Yo ayudé a esa cosa a sanar. Lo alimenté. No supe si fue gratitud o si era su forma de marcarme. Pero desde esa noche sé que me observa. Lo siento en la ventana cuando cae la madrugada, o a veces cuando voy en el transcurso a mi casa. Ya no puedo dormir en paz, y a veces, solo a veces, juro que escucho susurros por la madrugada. Las historias que escuchaste hoy no son simples cuentos de fogata, son advertencias, ecos de algo más antiguo que nosotros, más oscuro que la noche y que aún camina entre las sombras. Así que si alguna vez te adentras en los bosques de noche, no hables, no mires atrás y sobre todo, no respondas.